En términos generales, este trabajo busca entender mejor cuál es realmente el objeto de estudio de las ciencias económicas. La idea es abrir el camino hacia un análisis económico más crítico. Para ello, se analiza y se cuestiona la forma en que tradicionalmente se ha definido la economía como ciencia, así como los métodos y enfoques que suelen usarse tanto en la investigación como en la enseñanza de esta disciplina. Entrando en materia, el punto número 2 se dedica a exponer diversas teorías en distintas épocas y contextos de la economía, inicialmente con el pensamiento económico de la antigüedad europea, donde Genofonte, Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, fueron los principales pensadores. Ellos percibían el concepto de riqueza en vez de economía. La riqueza se relacionaba con el bienestar y la prosperidad de la economía doméstica, en mejorar las condiciones de vida. El concepto de necesidad empieza a cobrar importancia. Posteriormente viene el pensamiento escolástico de Santo Tomás de Aquino. Así como la conducta humana está orientada a la salvación del alma, también debía ser así la economía. Todo esto con base en la ética emanada del cristianismo y en un método deductivo y apegado al idealismo. Ya hacia los siglos XVIII y XIX surge el pensamiento económico liberal, donde Adam Smith dice que el objetivo de la ciencia económica consistía en generar riqueza para el pueblo, crear las condiciones para que los individuos logren, por sí mismos, ingresos abundantes y medios de subsistencia. Sin embargo, Joan Baptiste interviene con el concepto de economía política, que tiene como objetivo desentrañar la forma en que se crean, distribuyen y consumen esas riquezas. Estas perspectivas liberales enfatizan en la riqueza como dimensión de un orden natural autorregulado, predecible y en equilibrio a estudiar desde una metodología mecanicista naturalista. Algo así como que los fenómenos sociales poseen un comportamiento similar a los fenómenos naturales. Años después, viene la crítica de la economía política clásica, de Karl Marx y Friedrich Engels, donde ellos reconocen el fenómeno de la explotación y los efectos sociales negativos del capitalismo desde el pensamiento dialéctico y el materialismo histórico. Esto se distingue entre la economía política clásica. Para ambos pensadores alemanes, el motor de la historia es la manera en que los individuos y las sociedades satisfacen sus necesidades materiales o producen los medios de subsistencia. Después viene la revolución marginalista, donde se transforma la teoría clásica económica, que era valor, trabajo, a la teoría neoclásica, de valor, utilidad. Se trata de una definición que enfatiza en la escasez desde una perspectiva estática y objetivista. Entre los personajes más famosos están Stanley Jevons, Alfred Marshall y Robbins. Posteriormente viene la famosa teoría keynesiana de Maynard Keynes, que fue reforzada por Anthony Samuelson, que dice que la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan con eficiencia los recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes individuos. Por último, surge la economía positiva y normativa, que Milton Friedman distingue, donde la economía normativa se refiere al deber ser y a los valores que se ocultan a la forma en que debería funcionar el proceso económico, y la positiva, donde remite a una ciencia objetiva similar a la física capaz de estudiar lo que es, independientemente de juicios valorativos. Ahora bien, haciendo un compendio de todas estas teorías presentadas, se podría definir a la economía que es una ciencia social y política que estudia el sentido de las decisiones tomadas por los individuos y colectividades respecto de las formas históricas y específicas de organización que las sociedades adoptan, con el objetivo de procurar la satisfacción de las necesidades, sentimientos y aspiraciones bio, psico y societales. En el punto número 4, en la enseñanza de la economía durante los años 40, con la llamada Revolución Keynesiana, hubo un cambio en la forma de enseñar la economía. Un personaje clave fue Paul A. Samuelson, aquel con una pasión por la enseñanza económica. Publicó en 1948 un libro llamado Economics, An Introductory Analysis. Este libro fue muy influyente porque usando un lenguaje coloquial para amenizar la extrema formalización de la matemática, combinaba lo técnico, lo teórico y lo didáctico. Samuelson buscaba que los estudiantes no solo aprendieran fórmulas matemáticas, sino que también desarrollaran sentido común para entender la realidad de las propuestas económicas sociales que se les presentaran y así tomar decisiones políticas más sensatas. Aún así, con la competitividad durante el paso de los años, la ciencia económica se ha definido de diferentes formas, tanto así que David C. Colander lo define como un arte, enfrentándose a diversas complejidades que al momento de transmitirla se debe de cuidar la forma de enseñar,
la tecnología disponible para ello, el contenido y la orientación de aquello que se les enseña a las nuevas generaciones, siendo el responsable el docente de dar la precaución respecto del hecho de que los modelos solo poseen cierto grado de verdad, y traduciendo el análisis económico en algo digerible y comprensible para los universitarios. Con el tiempo, la enseñanza de la economía se fue volviendo más técnica y especializada, pero perdió o ignoró otras dimensiones. Se enseña mucho la parte matemática y los modelos abstractos, pero se deja de lado la historia económica, la filosofía, la ética y la geografía para entender el espacio y territorio donde ocurren los procesos económicos. Entender que la economía no es igual en todos los lados. Cada región tiene condiciones, recursos y características específicas y distintas. La teoría económica tradicional, predictiva, formal y objetiva tiene varias limitaciones, dentro de ellas, en las cuales no diferencia bien entre predecir lo que puede pasar con probabilidades y estadística y explicar por qué pasó algo. Por lo tanto, comúnmente confunden lo verdadero con lo que es simplemente válido dentro de un modelo matemático, que no muchas personas, incluso aquellas en esta formación profesional, podrían entender de una manera rápida, siendo así que el método y la realidad no siempre coinciden, ya que en los modelos de los economistas se refieren a modelos no concretos o abstractos, con individuos calculadores, como robots racionales, y se creen que así entienden al ser humano, reduciendo toda la producción, el intercambio y el consumo, dejando fuera otros aspectos de la vida social y cultural, mientras que el mercado se presenta como algo casi sobrenatural, una visión de una fuerza natural y eterna, cuando en realidad es una construcción humana, histórica y en cambio constante. A su vez, encubriendo la realidad, entre comillas, disfrazando lo normativo, lo que debería de ser, como si fuera científico y objetivo, el famoso ceteris paribus, todo lo demás constante, aislando e ignorando hechos de la vida real que nunca están realmente separados entre sí. Por lo tanto, se explican los fenómenos sociales solo a partir de las decisiones de individuos racionales imaginarios, como si todos fueran iguales, pero con gustos diferentes, y la sociedad fuera simplemente la suma de esas elecciones. Mientras que se ocultan las relaciones de poder al enfocarse en un individuo solitario, como Robinson Crusoe, se ignora cómo influye el poder, la desigualdad y las estructuras sociales. Se idealiza el capitalismo como un sistema de equilibrio perfecto, cuando en realidad está lleno de tensiones, crisis y desigualdades. Asimismo, existiendo una influencia tanto en la enseñanza como en la política, con limitaciones que no solo afectan a la investigación, sino también cómo se enseña economía en la universidad y cómo los economistas toman decisiones en la política, siendo que los estudiantes se enfocan más en aprender a hacer políticas públicas o resolver problemas técnico-matemáticos, que en entender a fondo los fundamentos de la disciplina, resultando que el economista tenga una visión muy limitada y no logre ver la realidad social en toda su complejidad. A lo largo de la historia, varios autores han criticado la economía, dando de ejemplo en la presidencia de la American Economic Association, en argumentos de la econometría como mecánica celeste de un mundo inexistente, Boulding 1969, porque a veces estudia modelos imaginarios en lugar de la realidad observable de problemas reales. Y un claro ejemplo de crítica mencionado en el texto fue la crisis de 2008, que casi nadie vio venir, lo que hizo preguntarse cómo pudieron equivocarse tanto los economistas. Krugman 2009. Hoy en día, con el exceso de la especialización, la economía se ha vuelto muy matemática y formal, lo que le da prestigio y distinción, pero también aleja de otras ciencias más humanistas y sociales, haciendo que muchas veces los economistas creen que tienen la última palabra y, frecuentemente, no escuchan a la sociología, la política o incluso la historia. Esta actitud se conoce como imperialismo económico, cuando intentan explicar todo con sus propios métodos y dejan poco espacio para la interdisciplinariedad. En una consideración final, hay propuestas para cambiar esto. El filósofo Edgar Morin recuerda que el ser humano no es solo un Homo economicus,
que calcula y busca maximizar beneficios. También somos seres emocionales, culturales, creativos, que soñamos y que amamos. Esto significa que la economía debería tomar en cuenta otros aspectos de la vida, no solo los materiales o financieros. En el texto, más que inclinarse en la balanza por estar en contra o a favor de la metodología que sigue presente en el dominio de la ciencia económica, es dar un acercamiento, un recorrido histórico del conocimiento científico en la economía, sus contribuciones, alcances, limitaciones y la crítica constructiva desde la profundidad del tema, como el movimiento post-autista de economía, siendo que estos ejercicios e interdisciplinariedad ayuda a asumir crisis económicas desde la experiencia y registros de manera saludable para renovar, ampliar y revolucionar el oficio de la investigación y docencia.